No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Déjame contarte algo poderoso. El cielo te ha guiado precisamente hasta este lugar, en este instante exacto, porque hay una intervención divina esperándote. Sé que vienes con una herida profunda. Sé que traes una necesidad que parece imposible. Sé que has llorado tantas lágrimas en silencio, que has elevado tantas oraciones que parecen no ser escuchadas, que has llegado al límite de tu esperanza. Pero hoy quiero decirte algo que transformará tu corazón. Tu situación no es imposible para Dios, y San Carlo Acutis será el instrumento de tu milagro. Quizás estés enfrentando un diagnóstico médico devastador. Tal vez estés al borde de la ruina financiera. Puede que tu matrimonio se esté desmoronando o tu hijo se haya alejado tanto que ya no reconoces su camino. Sea lo que sea, San Carlo Acutis ya está moviendo cielo y tierra por ti. ¿Quién era este joven extraordinario que hoy se levanta como un gigante de intercesión? Déjame presentarte a Carlo Acutis, un adolescente que vivió solo 15 años, pero que transformó el concepto de santidad en el siglo XXI. Nació en 1991 en Milán, Italia. Un chico completamente normal. Le gustaban los videojuegos, tenía amigos, era un estudiante promedio. Pero había algo diferente en Carlo. Desde muy pequeño comprendió un misterio que pocos entienden. La verdadera revolución no está en cambiar el mundo desde afuera, sino en transformarlo desde adentro, a través de una relación profunda con Jesús. Su pasión más grande era la Eucaristía. Mientras otros adolescentes perdían horas en pantallas, Carlo desarrollaba un amor místico por el sacramento. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era un eslogan religioso, era su verdadera convicción. Cada día buscaba la comunión como quien respira, como quien necesita agua para vivir. Pero Carlo no era un santo distante ni aburrido. Era divertido, tecnológico, creativo. Con apenas 11 años, creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo. Mientras sus compañeros jugaban, él usaba la tecnología para evangelizar, para mostrar que Dios sigue obrando maravillas. Su vida no fue de santidad perfecta, sino de santidad auténtica. Jugaba videojuegos, pero con moderación. Usaba internet, pero sin dejarse atrapar. Tenía amigos, pero no perdía el norte de su misión. Todos nacemos originales, solía decir, pero muchos mueren como fotocopias. Él eligió ser original hasta el final, y ese final llegó demasiado pronto. A los 15 años, Carlo fue diagnosticado con leucemia, pero en lugar de hundirse en la tristeza, transformó su sufrimiento en una ofrenda. Sus últimas palabras fueron desgarradoras de belleza. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. El 12 de octubre de 2006, Carlo partió al cielo. Pero su partida no fue un final, sino un nuevo comienzo. Su cuerpo, increíblemente, permaneció incorrupto. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, reconociendo su santidad extraordinaria. Carlo se convirtió en el primer santo milenario, el patrón de Internet y la juventud moderna. Pero lo más impresionante no es su historia, sino lo que viene después, porque Carlo no murió, Carlo intercede y está listo para intervenir en tu situación más imposible. Déjame contarte un milagro que el Vaticano ya ha reconocido oficialmente. Un milagro que prueba que Carlo no es solo un santo de libros, sino un intercesor poderoso que obra en el mundo real. El milagro de Mateus Rodríguez es uno de esos testimonios que desafía toda lógica médica. Uno de esos relatos que hace temblar los cimientos del escepticismo y revelar el poder de la intercesión celestial. En Campo Grande, Brasil, en el año 2013, ocurrió algo que los médicos jamás podrían explicar completamente.
Mateus tenía 6 años cuando su cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde la muerte parecía tener todas las de ganar. Desde su nacimiento padecía una condición devastadora conocida como páncreas anular, un defecto congénito que prácticamente le impedía vivir. Su sistema digestivo era una trampa mortal, donde cada intento de alimentación se convertía en un suplicio indescriptible. Los tubos de alimentación eran su única conexión con la vida y cada día era una lucha contra un cuerpo que parecía haberse rebelado contra su propia existencia. Su madre, Luciana Rodríguez, una mujer de 38 años que trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital local, había visto morir la esperanza centímetro a centímetro. Los mejores especialistas de Brasil habían declarado su caso como terminal. No hay nada más que hacer, le habían dicho con esa crueldad clínica que solo los médicos pueden pronunciar. Mateus no podía comer, no podía digerir. Su páncreas era una estructura defectuosa que bloqueaba cualquier posibilidad de nutrición normal. Había sido sometido a múltiples cirugías, cada una más invasiva que la anterior, cada una fracasando de manera más devastadora. Su cuerpo era un mapa de cicatrices quirúrgicas, sus ojitos hundidos, testimonios de un sufrimiento que iba más allá de lo que un niño debería soportar jamás. Los hospitales se habían convertido en su segundo hogar, las salas de emergencia, en su espacio más familiar. Los médicos ya no lo miraban como a un paciente con posibilidades, sino como un caso de estudio, un cuerpo que gradualmente se desintegraba ante sus ojos impotentes. Luciana lo llevaba de un especialista a otro, su corazón de madre negándose a rendirse, aunque toda esperanza médica ya hubiera sido abandonada. Habían intentado absolutamente todo, cada tratamiento, cada medicina experimental, cada procedimiento quirúrgico posible, y nada funcionaba. Mateus estaba siendo enviado a casa para morir, como si la medicina hubiera agotado su repertorio de milagros. Pero Dios tenía otros planes, planes que comenzarían con un joven llamado Carlo Acutis, un adolescente que había muerto años atrás, pero cuya intercesión estaba a punto de desafiar toda comprensión científica. Carlo nació en un contexto que podría haberlo llevado por caminos muy diferentes. Londres, 1991. Una familia italiana de clase alta, Andrea y Antonia Acutis, exitosos profesionales del mundo corporativo. Pero Carlo sería diferente desde el principio. No era un niño prodigio en el sentido tradicional, sino alguien que comprendió muy temprano que la verdadera inteligencia no está en los logros académicos, sino en la profundidad espiritual. Sus padres, aunque no especialmente religiosos, le dieron libertad para explorar su fe. Y Carlo la exploró con una intensidad que dejaba asombrados a todos. A los 7 años, su primera comunión no fue un ritual más, sino una experiencia mística. Mientras otros niños veían la misa como una obligación aburrida, él la vivía como un encuentro personal con Jesús. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Comenzó a repetir una frase que sonaba extraña, viniendo de un niño tan pequeño. Pero Carlo no era un niño común. Tenía una claridad sobre su misión que contrastaba con la típica dispersión juvenil. Milán se convirtió en su verdadero hogar, donde su vocación comenzaría a tomar forma. La tecnología sería su primer gran amor, no como un escape, sino como una herramienta para evangelizar. A los 11 años, mientras sus compañeros jugaban videojuegos sin control, Carlo aprendía programación de manera autodidacta. Su proyecto más impresionante, un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo. No era un trabajo escolar, era una misión. Pasaba horas investigando, traduciendo documentos, compilando información con precisión de historiador. Su madre recuerda que prefería invertir su mesada en comprar libros religiosos o ayudar a los pobres antes que en videojuegos o ropa de marca.
Pero Carlo no era un ermitaño antisocial. Jugaba fútbol con sus amigos, disfrutaba de los videojuegos, pero con una disciplina sorprendente. Se imponía ayunos voluntarios de juegos para ofrecer ese tiempo a Dios. Cuando sus compañeros perdían horas en pantallas, él oraba, estudiaba, servía. Era el tipo de adolescente que podía hablar de tecnología con la misma pasión con la que hablaba de fe. Un día ayudaba a un anciano a cruzar la calle. Al otro estaba programando su sitio web de milagros eucarísticos. Su pureza era radical en una cultura hipersexualizada, no por represión, sino por una claridad impresionante sobre el amor verdadero. Mientras sus contemporáneos normalizaban la superficialidad, Carlo hablaba del amor como un don sagrado, algo que requiere respeto y compromiso. Su devoción a María era profunda, no una devoción superficial, sino una relación filial auténtica. La veía como modelo de entrega total a Dios. Se confesaba con frecuencia, no por obligación, sino como quien limpia su alma para mantenerla transparente. Los sacerdotes que lo conocieron quedaban impresionados por su madurez espiritual. No predicaba, simplemente vivía. Y su vida era un sermón silencioso pero poderoso. Octubre de 2006 comenzó como un mes común para Carlo, pero pronto se convertiría en el escenario de su más grande transformación espiritual. El diagnóstico de leucemia aguda cayó sobre su familia como un rayo devastador. Los médicos fueron brutalmente directos. La enfermedad estaba en etapa avanzada. El pronóstico era terminal. Pero Carlo no reaccionó como un adolescente común. No hubo gritos de desesperación, ni preguntas airadas de ¿por qué yo? En su lugar, una paz sobrenatural lo envolvió, como si hubiera recibido una revelación secreta que lo trascendía todo. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo con una madurez que desafiaba su edad. Sus palabras no eran un consuelo barato, sino una declaración profética de entrega total. La quimioterapia lo fue consumiendo rápidamente. Su cuerpo delgado se fue debilitando, pero su espíritu se fortalecía de manera inexplicable. Los médicos no comprendían cómo un adolescente podía mantener tal serenidad frente a un dolor tan devastador. Las noches en el hospital se convirtieron en momentos de intimidad espiritual con su madre. Hablaban del cielo como si fuera un lugar tan real como la habitación donde estaban. «Mamá», le decía Antonia, «no tengo miedo, estoy yendo a casa». No hablaba del hospital, sino de su verdadero hogar celestial. Los momentos de dolor más intenso los transformaba en oración. Cuando la morfina no lograba calmar el sufrimiento físico, Carlo ofrecía cada punzada, cada escalofrío, cada momento de náusea como una ofrenda. Los enfermeros y médicos quedaban impresionados. No era solo un paciente, era un testigo viviente de una fe que desafiaba toda comprensión humana. Su habitación se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Sacerdotes, enfermeros, otros pacientes sentían algo diferente al entrar. No era tristeza lo que percibían, sino una presencia de paz inexplicable. El 12 de octubre de 2006, Carlos sabía que era su último día. No con miedo, sino con una anticipación casi jubilosa. Su madre cuenta que en sus últimas horas, su rostro irradiaba una luz que no provenía de este mundo. Sonreía. Literalmente sonreía mientras se despedía de la vida terrenal. Sus últimas palabras fueron un susurro: estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan. Y entonces partió. Tenía 15 años. Su funeral no fue un momento de dolor absoluto, sino de testimonio colectivo. Miles de personas llegaron a despedirlo, pero no como a un muerto, sino como a un santo. Los sacerdotes que lo conocieron iniciaron inmediatamente los procesos para su beatificación. Su cuerpo, increíblemente, permanecería incorrupto, como si la santidad lo hubiera preservado más allá de las leyes naturales. Carlo
había completado su misión en tiempo récord, 15 años. Un adolescente que vivió como si cada minuto fuera una oportunidad de eternidad. Antes de continuar con el increíble testimonio de su cuerpo incorrupto, quiero pedirte algo importante. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración, un movimiento de tu mano que declara, creo en los milagros. Ahora quiero que hagas algo aún más poderoso. Escribe en los comentarios, San Carlo Acutis intercede por mí. Pero no te detengas ahí, busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde, recé por ti. Así construimos una comunidad de fe donde nos sostenemos unos a otros. Y si quieres seguir recibiendo estas oraciones poderosas, suscríbete al canal. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Cada semana, nuevas historias de milagros, nuevas oraciones de esperanza. Ahora, déjame contarte algo extraordinario que desafía toda explicación científica. El cuerpo incorrupto de Carlo Acutis en Asís. La incorrupción no es simple conservación. Es un fenómeno teológico rarísimo, donde el cuerpo de un santo se preserva milagrosamente después de la muerte, sin procesos artificiales de momificación. En la tradición católica se considera una señal de santidad especial, un signo físico de la gracia divina que habitó ese cuerpo. El cuerpo de Carlo reposa en el santuario de la despojación en Asís, Italia, vestido exactamente como a él le gustaba. Jeans, zapatillas deportivas, su look juvenil que lo hace parecer como si pudiera despertar en cualquier momento. Los científicos no encuentran explicación médica para su preservación. Forenses y médicos legistas han documentado meticulosamente que su cuerpo permanece prácticamente intacto años después de su muerte, sin signos de descomposición. Su rostro conserva una expresión de paz. Sus manos están cruzadas como en oración. Su piel mantiene una coloración casi natural. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba y junto a sus reliquias han ocurrido sanaciones inexplicables. Un niño con parálisis cerebral que no caminaba, caminó después de tocar su ataúd. Una mujer con cáncer terminal, sanada completamente después de orar frente a sus restos. La Iglesia ve esto como una validación continua de su santidad, un milagro viviente que trasciende lo físico y habla directamente al corazón de los creyentes. Déjame llevarte a una historia antigua que resonará profundamente en tu corazón. La historia de David, un joven pastor que enfrentó al gigante Goliat cuando nadie creía que podría vencerlo. Estamos en Soc, cerca de Jerusalén, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El calor del desierto era sofocante, el polvo se pegaba a la piel como una segunda capa. Los ejércitos filisteos y israelitas se enfrentaban en dos colinas separadas por un valle pedregoso. Un silencio tenso lo cubría todo. En un lado, un ejército completamente equipado. En el otro, un grupo de pastores asustados. Y en medio, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura de bronce, desafiando a todo Israel. Goliat no era solo grande físicamente, era un monstruo de intimidación. Cada mañana salía y gritaba, ¿quién se atreve a enfrentarme? Los soldados israelíes temblaban. Nadie se atrevía. Nadie excepto David. Un joven pastor de 17 años, el menor de 8 hermanos, que había sido enviado al frente para llevar comida a sus hermanos mayores. Cuando escuchó el desafío de Goliat, algo se encendió en su interior. No era arrogancia, era fe pura. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo?, dijo. Sus hermanos lo miraron con desprecio. El rey Saúl lo miró con escepticismo. «Eres solo un muchacho», le dijeron. Pero David sabía algo que nadie más comprendía, que Dios no mide las victorias por el tamaño físico,
sino por la profundidad de la fe. Le sonaba increíblemente similar a Carlo Acutis, un joven que el mundo veía pequeño, pero que tenía una fe gigante. Ambos entendieron que la verdadera fuerza no viene del músculo, sino de la convicción. Cuando Saúl le ofreció su armadura, David la rechazó. «No estoy acostumbrado», dijo. En su lugar tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo, y caminó hacia Goliat con una paz que desafiaba toda lógica. Goliat lo insultó. «¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?», gritó. David respondió algo que resuena hasta hoy. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Y entonces, con una precisión milimétrica, lanzó una piedra que impactó justo en la frente del gigante. Goliat cayó. Un muchacho había derrotado al guerrero más temido, exactamente como Carlo derrotó al gigante de la leucemia con su fe. No por sus propias fuerzas, sino por la confianza absoluta en Dios. Igual que tú puedes derrotar el gigante que hoy parece invencible en tu vida. Tu enfermedad, tu deuda, tu crisis familiar, tu adicción. No importa cuán grande parezca, hay una piedra de fe esperando ser lanzada. Déjame compartir contigo el testimonio de María Elena Gómez, una enfermera de 38 años de Medellín que tocó el cielo con sus manos. Cuando el diagnóstico de cáncer de páncreas llegó, su mundo se derrumbó en segundos. Los médicos fueron brutalmente directos. Etapa 4, metástasis avanzada. Máximo 6 meses de vida. Tenía 2 hijos pequeños de 10 y 14 años. Una deuda de $45,000 en tratamientos médicos la ahogaba. Su esposo, Jorge, había perdido su trabajo de ingeniero civil hacía 8 meses. La oscuridad parecía tragársela cada noche. «Dios mío, ¿por qué a mí?», susurraba mientras las lágrimas mojaban su almohada en el hospital. El olor a desinfectante, el sonido constante de máquinas, los tubos de quimioterapia conectados a su cuerpo, todo le recordaba lo cerca que estaba de perderlo todo. Fue su amiga Lucía quien le habló de Carlo Acutis. «Es un santo muy joven», le dijo. «Murió a los 15 años de leucemia, pero dicen que intercede por causas imposibles». María Elena inicialmente lo tomó como un consuelo barato. «¿Un adolescente va a ayudarme?», pensaba con escepticismo. Pero la desesperación es una puerta que se abre a la fe más profunda. El 3 de marzo comenzó a orar a Carlo, no con esperanza, sino con rabia inicial. «Si eres santo, demuéstralo», le decía. Cada noche, después de que sus hijos dormían, oraba durante 30 minutos. Le contaba a Carlo cada detalle de su sufrimiento, sus miedos, sus dudas, sus hijos sin madre, su esposo al borde de la quiebra. A los 21 días, algo comenzó a cambiar sutilmente. Un médico notó que las células cancerosas no se multiplicaban tan rápido. A los 30 días, los tumores habían comenzado a reducirse. Para los 40 días, los médicos no podían explicarlo. Los marcadores tumorales bajaban inexplicablemente. En su última tomografía, los especialistas quedaron en shock. No solo no había progresión, sino que había retroceso significativo. «Es científicamente imposible», dijo su oncólogo. Pero María Elena sabía. Había sido Carlo. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, recibió su resultado final, sin evidencia de enfermedad activa. Hoy, 2 años después, María Elena no solo está viva, sino completamente restaurada. La deuda fue pagada, su esposo encontró trabajo, sus hijos tienen a su madre. «Carlo», me dijo cuando grabé su testimonio, «no solo me salvaste la vida, me devolviste la esperanza». Y así, una enfermera de Medellín se convirtió en otro milagro más de aquel adolescente que desde el cielo sigue intercediendo por los imposibles. La Eucaristía no era para Carlo un ritual, era su respiración espiritual. Desde los 7 años,
comprendió un misterio que muchos adultos jamás alcanzan, que en cada hostia consagrada Jesús está verdaderamente presente, no como símbolo, sino como realidad viva. Mientras otros niños jugaban, Carlo pasaba horas en adoración, contemplando el sacramento con una intensidad que desconcertaba a los adultos. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era una frase poética, era su declaración teológica más profunda. Para él, la comunión no era un momento, era un encuentro donde el tiempo se detiene y lo eterno irrumpe. Antes de ir a la escuela, su ritual era invariable, misa diaria. Mientras sus compañeros dormían, él estaba en la iglesia. No por obligación, sino por amor absoluto. Los sacerdotes lo miraban asombrados. Un adolescente que elegía el silencio de la adoración sobre el ruido de la juventud moderna. Su proyecto más revolucionario fue su sitio web sobre milagros eucarísticos. No era un trabajo escolar, era una misión. Viajó por Italia documentando casos donde la hostia literalmente se había transformado en carne y sangre. En Lanciano, por ejemplo, donde en el siglo VIII un monje dudó de la transubstanciación y la hostia se convirtió en tejido cardíaco real. Carlo recopiló 136 milagros eucarísticos con precisión de investigador, pasión de santo. Cada caso era para él una prueba científica de un misterio divino. Cuando otros adolescentes perdían horas en videojuegos, él perdía horas investigando estos prodigios. Su computadora no era un instrumento de entretenimiento, era un arma de evangelización. Explicaba cada milagro con un lenguaje que hacía que lo supernatural pareciera completamente natural. Para Carlo, la Eucaristía era más real que cualquier cosa tangible, más real que sus propias manos, más real que la leucemia que lo consumía. Si comprendieras el regalo que Dios te hace en cada misa, solía decir, abandonarías todo para estar ahí. Su amor eucarístico era tan profundo que transformó su enfermedad. Cada dolor de la quimioterapia, cada noche de sufrimiento, lo ofrecía como una ofrenda. Ofrezco todo mi sufrimiento por la iglesia, repetía, y así su enfermedad se convirtió en una liturgia, su cama en un altar. Los médicos veían un cuerpo que se debilitaba. Él veía una hostia que se ofrecía. Su último año de vida fue una continua adoración. Mientras su cuerpo se consumía, su espíritu ardía con una intensidad que desafiaba toda comprensión humana. Por eso hoy, desde el cielo, Carlos sigue siendo un intercesor eucarístico. Porque quien amó tanto la Eucaristía en la tierra, no puede dejar de amarla en la eternidad. Si quieres un milagro como los suyos, debes amar lo que Él amó. Ese misterio donde el pan se hace carne, donde lo invisible se hace visible, donde Dios mismo se entrega en cada comunión. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este video está tocando tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, compártelo con alguien que necesite un milagro urgente. Tal vez ese amigo que está batallando con una enfermedad, ese familiar que atraviesa una crisis matrimonial, ese compañero de trabajo ahogado en deudas. Tu simple acto de compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Incluso más, déjame un comentario con el nombre de esa persona. Nosotros, como comunidad de fe, oraremos específicamente por ella. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios quiere usar tu mano para llevar esperanza. La beatificación de Carlo Acutis no fue un proceso sencillo. La Iglesia Católica no declara santos por simpatía o buenas historias. Su proceso de canonización es tan riguroso que podría compararse con una investigación científica forense. Cada detalle de su vida fue examinado microscópicamente. Primero, Carlo pasó de ser un joven excepcional a siervo de Dios, luego a venerable, un estatus que reconocía su virtud heroica. Pero para llegar a beato necesitaba algo más,
un milagro médicamente inexplicable. El caso del niño Mateus Soares, de Brasil, sería ese milagro. En 2013, este pequeño de 6 años sufría de páncreas anular, una condición congénita que le impedía digerir alimentos. Múltiples cirugías habían fallado. Los médicos lo habían enviado a casa para morir. Su madre, desesperada, comenzó a orar a Carlo. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, algo extraordinario sucedió. El páncreas del niño comenzó a funcionar normalmente, sin explicación médica posible. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle. No bastaba con un testimonio emotivo, necesitaban pruebas científicas irrefutables, exámenes, radiografías, informes médicos, declaraciones juradas de especialistas. Cada documento fue revisado con un escepticismo casi judicial. En 2020, después de 7 años de investigación exhaustiva, declararon: no existe explicación científica para la recuperación de Mateus. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia en Asís presidida por el cardenal Agostino Ballini, Carlo fue declarado beato. Fue el primer santo millennial, un mensaje poderoso para una generación que muchos consideraban perdida espiritualmente. Miles de jóvenes de todo el mundo asistieron, no como espectadores, sino como testigos de que la santidad es posible en plena era digital. Carlo no era un santo de hace siglos, era un santo de Instagram, de computadoras, de videojuegos. Un santo que entendió que la tecnología no es enemiga de la espiritualidad, sino otra herramienta para evangelizar. Para su canonización completa como santo, la Iglesia aún espera un segundo milagro. Pero ya nada puede borrar lo que Carlo representa, que ser joven, moderno y santo no son términos contradictorios. La Iglesia verificó científicamente lo que muchos sentimos espiritualmente. Carlo realmente intercede, y su poder milagroso trasciende cualquier límite humano. Carlo no era un santo de pergaminos antiguos, era un santo de código fuente. Mientras otros chicos de 10 años jugaban, él ya programaba. Aprendió HTML, CSS y algo de JavaScript de forma autodidacta antes de que YouTube existiera como tutorial. Su primera computadora no era un juguete, era su ministerio digital. Creó su primer sitio web sobre milagros eucarísticos cuando otros niños apenas sabían encender una computadora. Era 2003, la era pre-redes sociales, y Carlo ya entendía algo que muchos líderes religiosos no. La tecnología no es el enemigo, es una herramienta poderosa para evangelizar. Internet puede ser usado para el bien, decía cuando todos lo veían como una distracción. Sus videojuegos tenían reglas estrictas, máximo 1 hora diaria, y ese tiempo era literalmente ofrecido a Dios. Si juego, lo hago como oración, explicaba. Editaba videos sobre milagros con la misma pasión con que otros chicos editaban memes. Su mensaje era claro: la tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos. Si hubiera tenido Instagram, cada post sería un testimonio. Si existiera TikTok, cada video sería una catequesis express. Imaginemos su cuenta: milagros eucarísticos en 60 segundos, testimonios de fe, fragmentos de adoración. Habría sido el primer santo influencer. Para la generación Z, Carlo no es un santo lejano. Es el primer santo que habla su lenguaje. Entiende sus batallas digitales, sus tentaciones tecnológicas. No los juzga, los comprende. Si viviera hoy, probablemente tendría un podcast sobre espiritualidad millennial, canales de YouTube sobre milagros, comunidades online de oración. No es casualidad que estés viendo este video. Carlo sigue usando tecnología desde el cielo, y esta vez te está buscando a ti. Su intercesión viaja más rápido que un mensaje de WhatsApp. Su amor por Dios se propaga más veloz que un viral, y tú, que estás aquí, eres parte de su misión digital celestial. En un mundo donde la pureza parece una reliquia obsoleta, Carlo
fue una revolución silenciosa. No predicaba castidad con sermones, la vivía con una radicalidad que desconcertaba. Mientras sus compañeros de clase en Italia consumían pornografía, compartían links comprometedores y vivían la cultura del hookup, él practicaba lo que llamaba custody of eyes, un disciplinado control de lo que miraba. No era un puritano reprimido, era un guerrero espiritual estratégico. Entendía que cada mirada es una decisión, cada clic una batalla. Su smartphone, cuando lo tenía, era un territorio conquistado para Dios, no un campo minado de tentaciones. La pornografía no era para él una lucha, era lisa y llanamente territorio enemigo donde jamás entraría. Sus amigos lo molestaban, la cultura lo presionaba, pero Carlo tenía algo que pocos jóvenes comprenden. La sexualidad no es un buffet para consumir, es un sacramento para respetar. Su devoción mariana era su escudo. Rezaba el rosario no como ritual vacío, sino como estrategia de guerra espiritual. María era para él modelo de pureza, no como figura inalcanzable, sino como hermana mayor que te enseña a defenderte. No eligió la virginidad por miedo, sino por amor. No era un no a la sexualidad, era un sí rotundo a algo más profundo, su relación con Jesús. Mientras otros buscaban validación en likes y encuentros fugaces, él encontraba plenitud en la adoración eucarística. Su consejo a amigos era directo. No se trata de reprimir el deseo, sino de canalizarlo hacia algo más grande. Entendía que la cultura del consumo sexual es una trampa que promete libertad, pero genera esclavitud. Cada vez que sus compañeros lo presionaban, él respondía no con moralina, sino con una claridad desafiante. Tengo algo mejor para hacer con mi vida. No fue un santo aburrido, fue un rebelde que eligió una revolución interior, prueba viviente de que es posible ser puro en medio del infierno cultural. Y si él pudo en 2006, tú puedes hoy. Su mensaje no es de condena, es de liberación radical. Carlo no veía pobres como estadísticas, los veía como hermanos. Su generosidad no era ocasional, era un estilo de vida. Cada mes, cuando recibía su mesada, no pensaba en comprarse la última zapatilla de marca o el videojuego más nuevo. Su estrategia era simple: dividir ese dinero entre los sin techo de Milán. No daba limosna, construía encuentros. Recuerdo una historia que su madre Antonia contaba. Un día llevó a su amigo Marco, hijo de un empresario millonario, a servir desayuno bajo el puente de la estación central. Marco llegó con su ropa de marca, esperando cumplir un deber social. Salió transformado. No son mendigos, le dijo Carlo. Son personas que esperan ser reconocidas. Vendió su PlayStation para comprar sacos de dormir. Prefería invertir en dignidad humana que en entretenimiento digital. Tenía una frase profética: nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Para él, eso significaba no caer en la trampa del consumismo, no convertirse en un engranaje más del sistema que descarta personas. Un día conoció a Giovanni, un sin techo de 57 años que vivía bajo un puente. No solo le compraba comida, lo escuchaba, sabía su historia completa. Había sido profesor de literatura, una depresión lo había llevado al abandono. Carlo no lo juzgó, lo abrazó literalmente, le cortó el pelo, le consiguió documentos. Acumular es idolatría, decía, citando sin saberlo a los profetas bíblicos. Su generosidad era teológica, ver a Dios en cada rostro roto. Si quieres un milagro económico de Carlo, imita su generosidad radical. No se trata de dar lo que te sobra, sino de dar hasta que duela. Hoy te desafío. ¿Qué posesión puedes vender para transformar la vida de alguien que sufre? Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuándo. Regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Presiona el botón de me gusta ahora mismo. No es vanidad,
es estrategia. Cada like hace que YouTube muestre este video a alguien que está sufriendo y necesita desesperadamente un milagro. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis imposible. Podría ser el instrumento que Dios usa para su restauración. Las frases de Carlo no eran simples palabras de adolescente, eran revelaciones místicas pronunciadas con la simplicidad de quien ya había atravesado el velo entre lo temporal y lo eterno. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase bonita para Instagram, era un manifiesto teológico. La pronunció en un momento cuando la mayoría de los jóvenes buscaban atajos para la felicidad en placeres fugaces. Él había descubierto el atajo verdadero, la presencia real de Cristo. Cuando decía estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No estaba siendo romántico, estaba declarando su estrategia militar espiritual. Mientras sus compañeros planeaban carreras, conquistas, éxito mundano, él había identificado la única misión que importa, la intimidad con Dios. No era un plan B, era su plan único. Su cercanía a Jesús no era religiosa, era existencial. No hablaba de Dios, conversaba con Él como se conversa con el mejor amigo. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Era su diagnóstico profético de la cultura de masas. Veía cómo la sociedad programa personas para ser réplicas, no individuos, consumir lo mismo, pensar igual, reaccionar idénticamente. Él eligió ser original hasta el final. Su originalidad no era rebeldía, era vocación, ser quien Dios soñó que fueras, no quien el mundo te presiona a ser. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios. Sonaba simple, pero contenía una revolución psicológica y espiritual. Mientras la psicología moderna nos invita al ombliguismo permanente, Carlo proponía la única terapia verdadera: la descentración de uno mismo. La felicidad no viene de resolver todos tus problemas, sino de fijar tu mirada en algo más grande que tus problemas. Su frase, no yo, sino Dios, era su bandera de batalla. No era falsa humildad, era teología encarnada. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción pasaba por ese filtro. ¿Está esto glorificando a Dios o a mi ego? En un mundo de autopromoción permanente, Carlo practicaba el arte de la desaparición, hacer que Dios sea visible a través de su transparencia. Estas no son citas para enmarcar, son principios que dinamitan la mediocridad espiritual. Carlo no fue un santo de manual, fue un revolucionario místico que usó el lenguaje de su generación para transmitir verdades eternas. Y tú, que estás escuchando, estás siendo invitado a la misma revolución. Quiero contarte la historia de Diego Alejandro Sánchez, un ingeniero de sistemas de 28 años de Barranquilla, Colombia, cuya vida era una montaña rusa de deudas y desesperación. Trabajaba en una startup tecnológica que prometía revolucionar la inteligencia artificial, pero la realidad era brutal. 3 años de trabajo intenso y su sueldo apenas cubría la mitad de sus gastos. Una deuda de $35,000 lo perseguía como una sombra oscura. Cada mes era una batalla contra los cobradores, cada día una negociación imposible entre pagar el arriendo o comer. Sus padres, conservadores y tradicionales, lo consideraban un fracasado. Debiste quedarte en el trabajo seguro del banco, le repetían constantemente. Su madre, Elena, lo miraba con decepción cada vez que lo visitaba. Su padre, Alberto, ni siquiera lo miraba. La presión familiar era tanto o más aplastante que la presión financiera. Diego había perdido la esperanza. No dormía más de 4 horas. Su ansiedad lo consumía. Un día, literalmente colapsó en su oficina. Los médicos le diagnosticaron agotamiento extremo, estrés crónico. Fue entonces cuando su amiga María, una enfermera católica, le habló de Carlo Acutis.
No tienes nada que perder, le dijo. Al principio, Diego lo tomó como otra recomendación más, pero algo en la historia de Carlo lo intrigó. Un genio de sistemas que amaba a Dios, un joven que usaba tecnología para evangelizar, un chico que entendía su mundo. Comenzó a orar, más por desesperación que por convicción. Cada noche, después de su jornada de 16 horas, le pedía a Carlo: ayúdame, no puedo seguir así. Los primeros 20 días nada cambió, los siguientes 20 días tampoco. En el día 40, algo comenzó a moverse. Primero fue una llamada inesperada de un inversor que había visto su proyecto. Luego, una oferta de consultoría que multiplicaba su ingreso. Simultáneamente, algo comenzó a cambiar en su relación familiar. Su madre empezó a entender su visión. Su padre lo invitó a almorzar por primera vez en meses. La deuda no desapareció de golpe, pero comenzó a drenarse sistemáticamente. Cada mes podía pagar un poco más. Cada semana su proyecto tomaba más forma. A los 6 meses, no solo había pagado la mitad de su deuda, sino que su startup había sido reconocida como una de las más prometedoras de Colombia. Lo que parecía imposible se estaba transformando en realidad. Carlo no solo intercedió por mi situación financiera, me contó Diego. Intercedió por mi dignidad familiar. Su testimonio gritaba un mensaje profundo. Los milagros no son instantáneos, son procesos. No son magia, son transformación. No son solo para algunos, son para todos los que se atreven a creer. Carlo no veía a María como una imagen distante en una iglesia, sino como su verdadera Madre Celestial. Desde los 7 años rezaba el rosario completo con una devoción que trascendía la rutina. No era un rezo mecánico, era una conversación íntima. Mientras sus compañeros jugaban videojuegos, él dialogaba con María. Su madre Antonia recuerda que en su habitación, junto a su computadora llena de códigos y documentación de milagros eucarísticos, siempre había una imagen de la Virgen. No era decoración, era presencia. Carlo comprendía algo que muchos adultos no logran. María no era un concepto teológico, era una realidad viva. La veía como su protectora, su confidente, su aliada espiritual. Le contaba sus dudas adolescentes, sus miedos ante la muerte que ya presentía. Cuando supo de su leucemia, no entró en pánico. Le pidió a María que lo preparara para el encuentro con su hijo. Mamá del cielo, le decía, enséñame a ofrecer mi sufrimiento como Jesús ofreció el suyo. Su devoción no era romántica, era estratégica. Sabía que María es corredentora, que su sí en la Anunciación había abierto la puerta a la salvación. Él quería hacer lo mismo con su enfermedad, transformar dolor en gracia. En octubre de 2006, mes del Rosario, murió con una paz que solo puede venir de una preparación mariana profunda. No era casualidad. María lo había estado preparando toda su vida para ese momento. Su muerte era una ofrenda, no una tragedia. Cada decena del rosario que rezaba era como un ensayo para su partida. A sus amigos les enseñaba a ver a María no como una estatua de yeso, sino como una madre real que intercede, que lucha, que transforma. Cuando reces el rosario, les decía, no estás repitiendo oraciones, estás entrando en una batalla espiritual con la mejor aliada. Hoy, desde el cielo, Carlos sigue siendo un devoto mariano y nos invita a experimentar a María no como un concepto, sino como una presencia maternal que nos cuida, nos protege, nos lleva directamente a Jesús. María, que cuidó de Carlo, cuida de ti que estás orando ahora. Ella no te abandona, ella te sostiene. Escúchame bien, porque esto va directo a tu corazón. Carlo no es otro santo aburrido de estampa antigua. Es el único que realmente te entiende. Vivió tu mundo digital, enfrentó tus mismas batallas, conoció tus mismas tentaciones.
Cuando hablas de presión, de ansiedad, de sentirte perdido en un mundo que te exige ser perfecto sin darte las herramientas para lograrlo, Carlo no te juzga. Él lo vivió. Sabía lo que era sentir que tus compañeros te hacen bullying, que las redes sociales te bombardean con vidas aparentemente perfectas, que cada like parece medir tu valor. Pero él hizo algo revolucionario. En lugar de hundirse, eligió ser original. Mientras sus compañeros se perdían en comparaciones infinitas, él decidió ser la única versión de sí mismo que Dios soñó. Tenía Instagram antes que tú, pero no para mostrar una vida fake. Lo usaba para documentar milagros eucarísticos. Jugaba videojuegos, pero no dejaba que los videojuegos lo jugaran a él. Usaba la tecnología, no permitía que la tecnología lo usara. Su coolness no venía de ser popular, venía de ser auténtico. Los mismos compañeros que podrían haberlo marginado lo respetaban porque era genuino. No fingía ser alguien que no era, no trataba de encajar, creaba su propio espacio. Cuando sentías que la depresión te consumía, cuando la ansiedad te paralizaba, cuando la incertidumbre del futuro te ahogaba, Carlo ya había estado ahí. Y no solo sobrevivió, transformó esa oscuridad en luz. Su mensaje no es algún día serás santo, es la santidad es para ahora, para tu generación, para ti. No necesitas esperar a ser adulto, no necesitas tener una vida perfecta. Necesitas un sí valiente como el suyo, un sí que dice, Dios, úsame como quieras. Un sí que elige la profundidad sobre la superficialidad. Un sí que prefiere conexión real sobre likes virtuales. Desafío. Si Carlo ayunó de videojuegos para acercarse más a Dios, ¿de qué puedes ayunar tú hoy? ¿De qué pantalla, de qué distracción, de qué adicción necesitas ayunar para escuchar tu verdadera vocación? Porque tu generación no está condenada, tu generación está llamada. Tienes el poder de transformar el mundo, exactamente como Carlo lo hizo en solo 15 años. No necesitas ser perfecto, necesitas ser valiente, necesitas ser auténtico, necesitas decir sí a lo que Dios está susurrando en tu corazón justo ahora. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, acudo a ti en este momento de profunda necesidad. Vengo ante ti no como un extraño, sino como un hermano que busca la intercesión de alguien que entiende el sufrimiento, que conoce la fragilidad humana, que transformó el dolor en una ofrenda de amor. Respira profundamente. Siente su presencia junto a ti. Carlo no es un santo distante, es un amigo celestial que camina a tu lado. Quiero agradecerte, Carlo, por tu ejemplo de pureza en un mundo que ha olvidado la belleza de la castidad. Tú que navegaste la adolescencia sin dejarte contaminar, que elegiste la virtud cuando podrías haber sucumbido a la tentación. Gracias por mostrar que la santidad no es una carga, sino una libertad. Gracias por tu devoción eucarística, por comprender que en cada misa, en cada comunión, hay un encuentro transformador con Cristo. Tú que veías la Eucaristía como tu autopista al cielo, enséñanos a ver más allá de lo visible. Imagina su mano suave sobre tu hombro. Siente cómo te sostiene en este momento de vulnerabilidad. Vengo a presentarte mi herida más profunda. No es solo una necesidad, es un quebrantamiento. Mi vida se ha convertido en un desierto de esperanza. Cada mañana es una batalla contra la desesperación. Las facturas se acumulan como nubes de tormenta, amenazando con ahogarme. No son solo números en un papel, son lágrimas silenciosas, son noches en vela preguntándome cómo sobreviviré. Mi trabajo, mi sueño, mi vocación, todo parece desmoronarse. He luchado con la tenacidad de quien no quiere rendirse, pero mis fuerzas se agotan. Los días se han vuelto idénticos, una lucha constante contra la invisibilidad, contra un sistema que parece diseñado para aplastarte. Respira, siente el peso de tu carga.
Permite que Carlo lo sostenga contigo. Carlo, tú que experimentaste el sufrimiento en carne propia, que conociste la enfermedad, que ofreciste tu dolor por la iglesia, mírame ahora. No vengo con una oración perfecta, vengo con la honestidad de quien está al borde del abismo. Si me concedes este milagro, prometo ser un instrumento de tu misericordia. Prometo contar tu historia, mostrar que la santidad no es para superhéroes, sino para personas reales con heridas reales. Prometo usar mi testimonio para que otros encuentren esperanza. Creo que me escuchas. Confío en tu intercesión más allá de lo que mis ojos pueden ver. Recibo mi milagro por adelantado, no porque lo merezca, sino porque Dios es misericordioso. No porque mi fe sea inquebrantable, sino porque tu intercesión es poderosa. Imagina un río de paz fluyendo sobre tu situación. Carlo está orando por ti en este mismo instante. Presento esta oración al Padre por Cristo en el Espíritu, a través de ti, Carlo. Que mi sufrimiento como el tuyo se transforme en una ofrenda de amor. Que mi desesperanza se convierta en esperanza radical. Que mi imposibilidad se rinda ante tu milagro inminente. Amén. Está hecho. Mi milagro ya viene en camino. Hay historias que desafían toda lógica humana. La de María Elena Rodríguez es una de ellas. Una historia donde la palabra milagro se queda corta. En enero de 2022, todo en su vida se desmoronó simultáneamente como un castillo de naipes golpeado por un huracán. Su hijo Daniel, de 19 años, estaba en muerte cerebral después de un accidente de motocicleta. Los médicos en el hospital de Guadalajara habían declarado su caso completamente irreversible. 5 especialistas coincidieron. No hay esperanza. Su esposo Carlos, destrozado por la tragedia, había iniciado trámites de divorcio. 20 años de matrimonio se reducían ahora a firmas frías en documentos legales. Simultáneamente, su empresa familiar de construcción quebraba. Una deuda de $280,000 los consumía. Los acreedores llamaban día y noche. El embargo de su casa era inminente. María Elena dormía 3 horas por noche, si es que podía llamar dormir a ese estado de inconsciencia entre lágrimas. Su cuerpo manifestaba el dolor. Perdió 12 kilos en 2 meses. Su cabello comenzaba a caerse en mechones. Úlceras cubrían su estómago. No era una mujer, era un cuerpo habitado por el dolor más absoluto. Estaba muerta en vida, diría después. Fue en ese punto exacto, cuando absolutamente todo parecía perdido, cuando ni siquiera la esperanza existía, que escuchó por primera vez sobre Carlo Acutis. Una enfermera, casi como un susurro, le mostró un video en su celular mientras velaba a su hijo. «Reza a este santo», le dijo. María Elena confiesa que rezó sin creer realmente. Fue un acto mecánico, cuenta. No sentía nada, solo repetía su nombre porque no me quedaba otra cosa. Eligió rezar exactamente 40 días, no por fe, por desesperación, sin saber que ese número tiene un significado profundo en la Biblia, tiempo de prueba, tiempo de transformación. El día 37, algo comenzó a cambiar. Su hijo Daniel, declarado en muerte cerebral, movió ligeramente un dedo. Los médicos lo atribuyeron a un reflejo involuntario, pero María Elena lo sintió diferente. El día 40, Daniel abrió los ojos, no gradualmente, de golpe, como si alguien lo hubiera despertado de un sueño profundo. Los médicos no podían explicarlo. Los exámenes neurológicos mostraban una recuperación que desafiaba toda comprensión científica. Simultáneamente, un inversionista misterioso contactó a Carlos para salvar la empresa. La deuda no solo se condonó, sino que se transformó en un nuevo contrato millonario. Carlos retiró los papeles de divorcio. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo. Pero yo sé que fue Carlo, repite María Elena con una tranquilidad que solo viene después de haber tocado el infierno y ser rescatada. Su testimonio no es una historia,
Es un terremoto espiritual que desafía todo lo que creemos posible. Si Carlo hizo esto, lo que tú pides es absolutamente fácil para él. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios, por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso, ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo. Y responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.